y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Naturalmente Universitario, un espacio para hablar del bienestar, la salud mental y todo lo que necesitamos para vivir mejor durante nuestra estancia en la Universidad Veracruzana. Soy Marijo Muñoz y hoy tenemos un programa muy importante para todos nosotros porque hoy hablaremos sobre la prevención de adicciones y consumo de sustancias, pero queremos hacerlo desde la información y no desde el juicio. Porque cuando escuchamos la palabra adicción, muchas veces pensamos inmediatamente en cosas extremas. Sin embargo, antes de que exista una dependencia, hay conductas, factores de riesgo y decisiones, señales que vale la pena, señales que vale la pena observar, ¿no? Y queremos comenzar con nuestra frase del día: prevenir no es prohibir, es tener información para poder decidir. Y bueno, también les recordamos nuestras redes sociales, esperamos que estén atentos, que si quieren compartir algún comentario, si tienen alguna pregunta, siempre les decimos aprovechen de nuestros invitados que son los expertos en el tema y este espacio está abierto para todos ustedes para que puedan interactuar con ellos. Recuerden, estamos en vivo a través de Facebook, nos encuentran como CendiV, en Instagram también como CendiV y en X en TikTok nos encuentran como @cendiu.v. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado experto en el tema. Como les comentaba, hoy está con nosotros el maestro Héctor Daniel Rodríguez Palmeros, colaborador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU. Bienvenido, Héctor. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy estés con nosotros. Hola, hola. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Bueno, pues estamos aquí hablando de un tema muy, muy importante. Así es, pues sumamos y recordamos de nuevo que pueden compartir el programa. Y pues vamos a iniciar, Héctor, con pues los temas generales, ¿no? Desde un concepto básico del uso, del abuso, la dependencia y la adicción, ¿no? Porque luego muchas veces es como, si es poquito no es nada, si ya me estoy muriendo, ya fue una exagerada sobredosis. Bueno, tú platícanos pues esta diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia. Sí, bueno, pues en realidad son conceptos que tienen la intención de ser muy claros para toda la comunidad, tanto para el ámbito de las adicciones en términos como más especializados o técnicos, como para dirigido a comunidad abierta. Evidentemente, cuando tratamos de analizar estos conceptos, los vemos como niveles, ¿no? Nivel uno podría ser o nivel cero, nivel de riesgo cero o uno. Podría ser donde no hay ningún consumo de ninguna sustancia psicoactiva, está hablando exclusivamente de sustancias psicoactivas. En nivel 2 podemos quizás ya comenzarlo a visualizar como un uso, nivel 3 un abuso y nivel 4 pues una dependencia. Aunque en la realidad habría que determinar qué tanto es de acuerdo a el tipo de droga, qué tanto hay una diferencia o qué tan fácil es brincar de un nivel a otro. Vamos a pensar quizás una de las drogas que es más consumidas en México, que en este caso es el alcohol, ¿no? El alcohol, una droga pues legalizada, lícita, pues que forma parte incluso de la cultura y que finalmente esto ayuda a transitar de un nivel a otro muy, muy fácil porque es una droga muy aceptada. A veces incluso no era considerada una droga, ¿no? Era considerado pues otro tipo. A veces pensamos que solo las drogas son aquellas que son sintéticas, que son pastillas, que son otro tipo de presentación, pero no, pues una droga actualmente dentro de la comunidad por aquí especialista en esta área, pues se toma como toda sustancia que modifica o que impacta potencialmente el sistema nervioso central y que puede ser susceptible de generar dependencia. Eh, bueno, regresando un poco a tu pregunta sobre los niveles, por ejemplo, precisamente el audit es un test que nos ayuda a definir en qué nivel de riesgo estamos, no tanto haciendo referencia a estos conceptos de uso, abuso y dependencia, sino así lo podemos interpretar.
pero para fines prácticos el uso podemos considerarlo como un consumo quizás consuetudinario. Consuetudinario se refiere a que es eventual, ¿no? A lo mejor incluso literalmente la palabra eventual en algunos eventos o fiestas donde tenemos esta aproximación a esta droga, en este caso el alcohol, y que no es un consumo, digamos, continuo ni que pone en riesgo alguna de nuestras esferas de nuestra vida. No obstante, fíjense cómo, aunque podemos pensar que el uso, que podría ser más social, vamos a llamarlo un uso social, sí nos pone en un riesgo de precisamente de pasar al siguiente nivel, que es un abuso, ¿no? La diferencia como principal entre el uso y el abuso es que en el abuso, más allá de la frecuencia y de la cantidad, que evidentemente es importante, uno de los criterios es muy práctico, es si ya nos afectó en alguna de nuestras esferas biológica, social, ¿no? Por ejemplo, si ya nos afectó el consumo de esta sustancia, nos está afectando en la vida, nos está afectando en lo laboral, en lo educativo, en la escuela, en la familia, y aún con estas, pues, afectaciones, seguimos utilizando, consumiendo esa sustancia. Evidentemente ya hay criterios para determinar que ya estamos en un estadio de abuso, antes también denominado consumo problemático, ¿no? Como un nivel donde ya estamos evidentemente aún en un nivel de riesgo ya más alto, donde seguramente ya afectamos no solo a nivel biológico nuestro cuerpo, sino también a nivel social. Y bueno, la dependencia suma lo que es el abuso. Ya tenemos, en la dependencia, en la adicción ya instaurada, ya tenemos evidentemente un consumo con alta frecuencia, con altas cantidades, ya nos afectan de manera biológica o en alguna de las esferas sociales y pues nos es difícil parar de consumir cuando iniciamos el consumo. Y además ya presentamos unos aspectos, unos elementos muy importantes como tolerancia, es decir, cada vez necesitamos más sustancia para conseguir el efecto deseado. También ya hay algo que se llama síndrome de abstinencia, que digamos que cuando dejamos de consumir hay alguna sensación de irritabilidad, hay alguna consecuencia psicológica o física, ¿no? Por ejemplo, en algunas drogas, el no consumir produce alucinación. En el caso de un consumo muy excesivo, una dependencia, por ejemplo, del alcohol, uno de los efectos de esta abstinencia es la alucinación. Y un criterio bien importante para determinar también la dependencia, además de lo ya mencionado, es pues que ya hubo intentos, ¿no? Ya hubo intentos incluso concienzudos de dejar de consumir y no lo logramos, ¿no? O sea, ya es algo que definitivamente, pues, debemos de alguna manera, o ya reconocemos que no podemos ante esta adicción. Esos serían como los criterios para determinar estos niveles de uso. Bueno, yo creo que empezaría con abstinencia, uso, abuso y dependencia, que la intención es como que queden como muy claros, ¿no? O sea, sin tantos tecnicismos para que todos los podamos entender. Así es, pues muy claro, muchas gracias Héctor. Y pues ahora nos gustaría que nos explicaras un poquito de cómo está la situación actual en el consumo, pues principalmente en México, ¿no? Muchas veces como que escuchamos que pues aquí no va a pasar, o a mi hijo nunca le va a pasar, o a mí en lo personal nunca lo va a probar y a la mera hora pues la presión social lo hace. En este momento, ¿cómo está la situación? Bueno, pues afortunadamente hemos tenido muchas encuestas. Bueno, para hablar de esto habrá que hablar un poquito de epidemiología, pero para no hablar de tantos números, vamos a hablar como de las cualidades de la población. Hay diferentes encuestas nacionales que tratan de recabar esta información. Tenemos, por ejemplo, antes la ENA, ¿no? 2008-2011 era la encuesta nacional de adicciones, después ENCODAT 2016-2017. Y finalmente en diciembre del año pasado, me parece, pues sale la encuesta 2025 con la intención pues, de reportar estos cambios. Vamos a empezar un poquito para atrás. En el 2016-2017, sí se reportaba, por ejemplo, en cualquier droga, un consumo mayor. En el caso de el hombre suele consumir más drogas
bueno, de cada droga suele consumir con mayores cantidades. Esto reportado en el 2011 era muy visible esta diferencia entre el consumo del hombre y el consumo de la mujer en México, ¿no? Pero a partir del 2016, 2017 ya empezamos a ver como esta similitud en el consumo. Ya se comienzan a igualar algunas prevalencias, algunas frecuencias de algunas drogas comienzan a ser relativamente similares. Además de que desde el 2008, 2001 y en estas encuestas nuevas, también el reporte del consumo en la adolescencia está. Y en la adolescencia estamos hablando desde los 12 años en adelante, está el reporte del consumo de casi cualquier droga. Evidentemente, en mayor o menor medida, algunas drogas lícitas, otras, bueno, algunas ilícitas, otras lícitas, ¿no? Pero lo que aquí llama la atención es que justo el consumo del hombre y la mujer comienza a ser igual, muy similar, pero algo que hay que tomar en cuenta es que el consumo bueno, el efecto, casi todos los efectos que tienen las drogas son más fuertes por cuestiones biológicas, por cuestiones hormonales, por cuestiones de niveles de porcentaje de agua y porcentaje de grasa, son más fuertes en las mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, el consumo excesivo para México, que es un concepto como muy, muy claro, tan en México y en otros países, pero que precisamente esta encuesta por parte del gobierno desde el 2017 nos viene por allí informando que el consumo excesivo, al menos por ejemplo de alcohol, en hombres es 5 copas o más cuando deciden tomar, y el consumo excesivo en mujeres son 4 copas, ¿no? Aquí viendo esta diferencia, incluso en el alcohol, cómo hay diferentes efectos. Entonces, el hecho de que se estén igualando eh, pone en riesgo o hay mayor vulnerabilidad en casi la mayoría de drogas a por parte de las mujeres hay mayor vulnerabilidad en casi la mayoría de drogas que en los hombres. Evidentemente estamos hablando de algo promedio en términos de porcentaje, en términos de agua, en términos de situaciones por ahí más fisiológicas. Pero bueno, en cuanto a lo mejor algunos porcentajes que resultarían importantes, eh, para nuestro estado, nosotros nos encontramos en la media, ¿no? El estado de Veracruz se encuentra en la media de consumo de la mayoría de drogas. Estamos, digamos, en la media, no somos el estado que más consume ni alcohol ni otras drogas, pero tampoco somos el que menos, ¿no? O sea, sí estamos en una situación por allí importante. En la población ya sí vamos hablando un poco de diferentes drogas. Se habla, por ejemplo, del cannabis, ¿no? Del cannabis a nivel poblacional en edades de 12 a 65 años, que son los datos reales que tenemos. Evidentemente hay investigaciones quizás más particulares o individuales de otros investigadores, pero en los datos nacionales de cannabis se infiere que el 8.6%, que creció el consumo del 8.6% a nivel de población mexicana de población de 12 a 65 años, creció al 12% ya para el 2025. O sea, en 9 años, digamos, creció. Fue para mí la droga que más creció su consumo, esta droga que está en un limbo legal. A grandes rasgos sigue teniendo más aspectos ilícitos que ilícitos. Pero bueno, sigue por allí en ese limbo legal esta droga que es pues la marihuana, ¿no? En términos, por ejemplo, de otras drogas como la cocaína, como estimulantes de tipo anfetamínico, las anfetaminas o alucinógenos, estos porcentajes es el 3%, menos del 3% al consumo de este tipo de drogas ilícitas, ¿no? Ya estamos hablando de drogas, pues caracterizadas muy bien como drogas ilícitas. Y bueno, en general, por ejemplo, en el caso de la cocaína, lo que sí vemos es en el consumo alguna vez en probar alguna vez esta droga, sí vimos que la cocaína se mantuvo en los últimos 10 años, ¿no? Curiosamente, evidentemente puede haber sectores de México donde el consumo
haya cambiado, pero la cocaína particularmente se mantuvo en el mismo porcentaje, ¿no? A nivel de promedio. Fue la única que podría decir yo que no vimos un incremento, al menos en cuanto a los reportes importantes. Este, pero bueno, regresándonos, eso es en población general, digamos que sumamos adolescentes y adultos. Si analizamos en el caso hablando de drogas, estamos ahorita hablando un poco más de drogas ilegales, el, el consumo ya en adolescencia, de los 12 a los 17 años, afortunadamente son datos que me llaman la atención porque pues en su mayoría son positivos, ¿no? El consumo de cannabis justo decrementó ese cuando hubo un boom con la cannabis fue diría yo, del 2005 al 2015, 2016, 2017. Se alcanzan niveles altos de consumo en la adolescencia a nivel de promedio nacional, pero justo en los últimos 9, 8 años, ya no, ese boom baja un poco y vemos que se reporta un decremento, ¿no? O sea, en el 2016 se reportaba un 5,3% de la población adolescente ya había tenido el consumo alguna vez en la vida, o sea, ese consumo, digamos, por curiosidad hasta podría ser, o también podría haber alguien que esté consumiendo ahí ya de manera, pues reiterada. Eh, pues considerando a todos estos, bajó del 5,3 del 2016 a 2025 al 3,7. La cocaína también decrementó del 1,1 al 0,9. Los estimulantes también bajaron del 0,6 al 0,5. Los alucinógenos se mantuvieron muy similar, creció un poco, pero bueno, vemos que en cuanto a drogas ilegales, afortunadamente, para la adolescencia sí hubo un impacto, ¿no? Esto no quiere decir que no haya más, por hacer, por supuesto hay muchas cosas por hacer, pero bueno, también hay que hablar de los aspectos, evidentemente, positivos, ¿no? En cuanto a la epidemiología. Y bueno, respecto ya un poco más hablando, regresándonos quizás al alcohol, aquí sí los porcentajes, digamos que este, se, también se controlaron un poco más del 2016 a 2025, si ya nos concentramos más Para el alcohol particularmente es importante hablar de un consumo excesivo, ¿no? Porque consumo alguna vez en la vida podría ser un usuario que pues tiene años de no consumir, pero lo probó alguna vez en la vida. Y por los efectos que tiene el alcohol, el análisis es importante en términos de usuarios activos. Un usuario activo de alcohol se considera, o de cualquier droga, se considera aquel que haya consumido en los últimos 12 meses dicha droga de interés. Y en el caso de a un consumo excesivo, recordemos que es un consumo excesivo, es decir, hombres o mujeres que hayan consumido 5 copas o más, ¿no? Bueno, 4 copas o más en mujeres, 5 copas o más en hombres. Vemos que también decrementó en la población general de 12 a 65 años del 33%, 33,6% bajó al 29,2%, lo cual habla quizás de estas políticas de prevención que muchas veces no tomamos en cuenta o sentimos que no van a servir, pues vemos que de algo está pasando que diría yo que vamos por buen camino, no es el camino deseado, ideal, pero sí vamos avanzando, ¿no? Paso a pasito. El consumo de mujeres, el consumo de alcohol excesivo en mujeres también bajó 2 puntos, de 22,6% al 20%. Vemos que se podrá decir que, de acuerdo a los porcentajes, infiere que en la población de, de 12 a 65 años, 1 de cada 5 mujeres está consumiendo alcohol de manera excesiva. Eso es importante tomarlo en cuenta. En el caso de los hombres, la verdad es mucho más grande este porcentaje. Se va a dos, bueno, vamos a llamarle diría yo, a un tercio de la población. 1 de cada 3 hombres consume de manera excesiva en el último mes alcohol. Este, y tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, consume al menos 5 copas. Pero también bajó, en el 2016 se reportaba un consumo excesivo en hombres del 45%, o sea, la mitad, ¿no? Casi la mitad de los hombres tenían un consumo excesivo en el último mes. Y en
en esta nueva reporte, en el 2025, vemos que baja a un 38%. Entonces podemos decir que al menos si comparamos los resultados del 2006 a 2025, pues vamos por buen camino. Evidentemente la erradicación del consumo de casi cualquier droga para cualquier país es muy difícil, ¿no? Sí, nos estás dando unas frases, datos grandes, ¿no? O sea, alarmantes, quise decir. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que se suman a esta transmisión. Seguimos invitándolos a que nos sigan, a que compartan, porque estoy segura de que alguien que ustedes conocen les va a funcionar muchísimo la información que estamos dando el día de hoy. Además, que aprovechen a nuestro invitado por si quieren hacerle alguna pregunta de su interés. Les recordamos las redes sociales en Sendiu en Facebook. Y en Instagram nos encuentran como SendiuV y en X como @Sendiu. No olviden darle me gusta, seguirnos y compartirnos. Les compartimos la frase del día: prevenir no es prohibir, es tener información para poder decidir. Y bueno, pues recuerden que todos los jueves tenemos una cita en Naturalmente Universitario en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM y en línea en www.v.mx, diagonal radio, diagonal transmisión. Y además, síganos en nuestro canal oficial de YouTube, ahí pueden encontrar todas las emisiones anteriores de Naturalmente Universitario. Estamos como Sendiu V. Y bueno, pues continuamos el tema del día. Hoy estamos hablando sobre prevención de adicciones y nuestro invitado viene parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios Sendiu, el maestro Héctor Daniel Rodríguez Palmeros, que también más adelante, Héctor, quisiera que nos platicaras un poquito de la certificación, a ver si nos da chance, pero antes, bueno, pues seguimos con de salud mental y riesgos de consumo de sustancias y la sobredosis, esta parte de, también había escuchado que hay como nuevas drogas, la diferencia también entre los opioides y los fentanilo. ¿Qué nos puedes decir? Y esta relación con la salud mental. Bueno, pues evidentemente al hablar de salud mental siempre pensamos en el cerebro, ¿no? En el cerebro, evidentemente también una sensación de bienestar subjetivo, de tener esta, digamos, fluidez en todas las esferas de nuestra vida, así con algunas problemáticas, pero que en mayor o menor medida podamos, o sea, tener la capacidad de afrontar estas problemáticas o adversidades. Em, y pues bueno, regresando un poco al tema de las sustancias psicoactivas, justo como su nombre lo dice, pues generan un impacto, ¿no? En el sistema nervioso central, por lo tanto en el encéfalo, por lo tanto en el cerebro. Y, y pues la gran mayoría de drogas, vamos a pensar quizás en las más sonadas, ¿no? Con las que hemos venido comentando, tanto debemos de tener claro que hay diferentes clasificaciones según sus efectos, ¿no? Tenemos depresores del sistema nervioso, donde podemos encontrar, por ejemplo, el alcohol, estimulantes, donde podemos encontrar metanfetamina, cocaína, incluso la cafeína es un estimulante. Y también tenemos pues alucinógenos, ¿no? Donde podemos encontrar una gran cantidad de tipos de hongos que producen esta situación alucinógena. Todas alteran el sistema nervioso central, algunas cruzan bueno, los opioides también los tenemos como depresores, por cierto, aunque hay depresores que también producen alucinación, y tenemos los cannabinoides que en otras ocasiones se denominaban como estimulantes y depresores, como que generaban los dos efectos. Actualmente ya hablamos como de una nueva clasificación, pues denominada así, cannabinoides, ¿no? Em, y bueno, se dice que el tener una adicción, el tener un trastorno por consumo de sustancias, que sería el término, digamos, adecuado, em, se relaciona o está o se implica mucho con las adicciones también. A veces no sabemos qué fue primero, ¿no? Si tenemos a lo mejor una situación de depresión o ansiedad por el consumo o por la situación de depresión o ansiedad nos fuimos al consumo, ¿no? O sea, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero sí se ha identificado que son trastornos comórbidos
con el consumo de sustancias, un trastorno por ansiedad, por depresión, también en situaciones psicóticas, esquizoides, evidentemente se relacionan y se implican mucho con las sustancias, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en los cannabinoides. Los cannabinoides, en términos de salud mental, es un factor de riesgo para episodios psicóticos. No quiere decir que aparecerán en ese instante, pero sí van a aumentar la probabilidad de que, o van a incluso a empeorar la situación, ¿no? En términos de los cannabinoides, pensamos evidentemente en la marihuana. Se dice que la marihuana tiene más de 400 cannabinoides y yo sé que en la actualidad podemos haber escuchado que, pues bueno, que es natural, que lo verde, que el verde es vida y que es medicinal y demás. Tiene el único cannabinoide que podríamos considerar pues terapéutico en términos de, y que está en estudios todavía es el CBD, ¿no? El CBD es el que podemos considerar con este efecto terapéutico que podría ayudar para situaciones de dolor o algunas neuralgias, algunas situaciones de esa índole, ¿no? Que ayudan a calmar quizás el sistema nervioso central. Pero no podemos dejar de ver que hay otros 400. Si tenemos un consumo de marihuana, a lo mejor hay una situación terapéutica ahí, una versus 380 que no lo son, efectos, ¿no? En el sistema nervioso central. Entonces, esto es lo que a veces la población que suele tener como una defensa muy seria ante el consumo de esta sustancia, de esta planta, pues es a veces lo que no se toma en cuenta, ¿no? Vamos a pensar cuando vamos a un médico, si la idea es por una situación terapéutica para curar algo, si vamos al médico nos receta específicamente el gramaje específico para nuestro peso, nuestra edad, incluso nuestro sexo, y además la sustancia específica. Si se defiende el consumo de marihuana porque tiene alguna situación terapéutica, que siguen estudios, por cierto, pues es un compuesto en específico que seguramente deberá ser el gramaje específico y bueno, dependiendo el sexo y todo esto, el consumo y los intervalos de consumo también, digamos, específicos, ¿no? No vamos al médico a que nos recete 400 medicamentos. De hecho, si nos receta 5 medicamentos, ya hasta nos prende un foquito rojo, ¿no? De que no nos gusta tomar tanto medicamento. O, bueno, ya ahí vienen otros tabús, ¿no? También, o otras, aspectos. Pero el punto es que en el caso de la marihuana, pues hay un discurso de defensa que a veces no ayuda, perjudica más, porque, pues, reitero, no vamos al médico por 400 medicamentos, por 400 efectos, vamos por dos o tres y específicos y bien medidos, ¿no? Entonces, cuando encontramos una situación de ansiedad, de depresión, quizás de trastorno límite de la personalidad, situaciones psicóticas, de bipolaridad, situaciones relacionadas con esquizofrenia, y hay un consumo de marihuana, no hay estudio que defienda que haya mejorado, por ejemplo, su situación, siempre lo han empeorado, o precisamente las personas que también han reportado estas situaciones tienen un consumo alto, ¿no? De estas, de esta droga. Lo mismo pasará con otras drogas. En mayor o menor medida van a aportar, por ejemplo, en el caso de los depresores del sistema nervioso, opioides o alcohol, evidentemente más que situaciones psicóticas y de ansiedad, este, pues en donde nos afectan mucho es en la depresión, ¿no? Si deprimen mucho el sistema nervioso. No sé si han escuchado por ahí a personas que un día tomaron bastante, a lo mejor no hicieron algo que esté, digamos, mal, pero aún así al otro día se sienten mal, se sienten tristes, todo lo ven como de una manera más, vamos a llamarle más gris, ¿no? Pues precisamente es porque ya hay una carga que deprimió el sistema nervioso central de manera muy fuerte el día anterior. Y si estamos en condiciones por ahí donde estemos enfrentando una situación emocional importante, alguna adversidad importante, pues evidentemente la vamos a recibir o vamos a poner nuestro cuerpo a disposición para que reciba de una manera más negativa
esa condición o esa situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de los opioides es muy similar también al deprimir el sistema nervioso central. No hacen otra cosa sino empeorar las situaciones depresivas que pueda tener el sujeto, aunque también situaciones psicóticas. Y de hecho, pues para ambos está pues esquizofrenia por consumo de sustancias. Es un momento que incluso en el síndrome de abstinencia, cuando no se está consumiendo, cuando ya hay una adicción, pueden presentar situaciones paranoides o psicóticas o esquizoides por ya el impacto que tuvimos a nivel cerebral de estas drogas. Em, y bueno, en el caso también de los estimulantes, aquí lo que dispararán es la ansiedad, ¿no? Como estimulante se toma mucho la nicotina, pero específicamente la nicotina es un colinérgico, que impacta en todo, ¿no? La verdad que los colinérgicos impactan en todas o sea, la nicotina, el tabaco, el consumo de tabaco puede impactar en muchos aspectos, en ansiedad, en aspectos actitudinales, también en situaciones de depresión, a lo mejor en menor medida, pero el problema del consumo de tabaco es que es la droga más silenciosa o más difícil, de las más difíciles de dejar, ¿no? Porque se adhiere mucho, a diferencia de otras drogas como el alcohol y como incluso todas las drogas ilícitas, el tabaco se adhiere mucho a la cotidianidad, es decir, se adhiere mucho a nuestras prácticas, hábitos, incluso hasta dinámicas, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra familia. Y es una situación muy complicada, y que a veces, yo le digo silenciosa porque no nos damos cuenta tan fácil que está aportando un granito de arena, bueno, más de un granito diría yo, está aportando cierto peso en alguna situación de ansiedad, de estrés, incluso de depresión, ¿no? Entonces sí, hay algunos terapeutas, algunos psiquiatras, pues que sí tienen muy claro que parte de lo que se debe trabajar, si estamos trabajando en una situación de salud mental y hay un consumo de una droga, aunque la persona no fue por esa situación, sí se le menciona, esta droga seguramente está aportando a la condición por la que vienes, ¿no? Entonces sí van de la mano en la atención, en el focus, en la importancia de nuestra salud mental. Y que muchas veces se piensa que lo contrario, ¿no? O sea, como que dices, no sé, piensan que por un cigarro a lo mejor se van a calmar y bueno, de ahí empieza a desencadenar todo esto. Es preocupante todo lo que nos has platicado, Héctor, porque, o sea, a mí me preocupa mucho, justamente va dirigido a todos los universitarios y me preocupan mucho esta nueva generación que llega, que muchas veces bien son foráneos y que se empiezan a tener un círculo nuevo y que por encajar entran a esta parte, ¿no? ¿Qué acciones de prevención crees que pudieran tomar estos chicos? Pues ahorita pensando bueno, una de las frases que yo siempre digo, ya algunos los debo de tener chocado, es que pues acciones de prevención hay un montón, ¿no? A nivel institucional, a nivel estado, es decir, a nivel gobierno. Hay acciones de prevención universales que van dirigidas a todo público, a lo mejor un programa de radio, ¿no? Hay acciones, como bien dirigidas a un grupo vulnerable, que ya son acciones selectivas, y hay acciones indicadas, que es cuando ya no son los vulnerables, sino ya hay una situación identificada de consumo problemático, ¿no? De que hay un problema. Em, no hay acción que resuelva la problemática en términos de prevención, no, pero sí aporta. Entonces, toda acción, antes de mencionar algunas, toda acción pues es mejor que ninguna, ¿no? No nos, como les diré, es importante que no nos desanimemos si una acción no soluciona la problemática porque es un problema multifactorial y se atiende precisamente desde todos los factores, desde todas las aristas, desde todos los ángulos. De entrada, por ejemplo, sí, la presión social es un término bien identificado de que ayuda mucho a un consumo incluso forzado, ¿no? Por el usuario, por encajar.
por querer ser parte del grupo. Yo sé que a veces lo viralizamos mucho, ¿no? Viralizamos mucho como si fuera tipo telenovela, y decimos, "Ah, a mí no me pasa eso porque eso ya es exagerado, ¿no? Pero la presión social viene desde el momento, imaginémonos una situación en donde vamos a algún restaurante bar, con las amistades, ¿no? Y simplemente alguien llega y nos dice, no, yo no voy a tomar, o sea, todos están a lo mejor tomando una cerveza de manera saludable, responsable, más que saludable, responsable, es decir, no están excediendo ni nada, están tomando menos de 2 o 3 copas en esa ocasión, y pues alguien decide no tomar, lo primero que se hace socialmente en México es hacerle un gesto de desaprobación, ¿no? Hasta la mirada, con la mirada de hacer, uy, entonces, ¿para qué vienes, no? Eso, ese comentario, esa expresión, ese revirar los ojos ya es presión social. Y muchas veces pensamos que la presión social es que nos digan, no, toma, toma, hazlo. No, son pequeños estímulos que nos van acercando a a tomar la decisión de, en este caso del alcohol, de consumir. Y ya hay otros ejemplos de presión social mucho más visibles, ¿no? Donde ya nos obligan, donde ya incluso si nos marginan o nos sentimos marginados por no tener este consumo, llámese de cualquier droga. Entonces, una acción de prevención comunitaria, social, es eso, respetar la decisión del otro, incluso hasta aplaudirle, qué bueno que no tenga, casi no hay ningún consumo de una droga que por situaciones lúdicas sea de beneficio. Es una situación de consumo lúdico en el caso del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, reconocerle que está tomando seguramente la mejor decisión. Eso es una de las acciones como muy importantes, a lo mejor como universitarios, que todos hemos pasado por allí, incluso no como universitarios, pues como cualquier ciudadano, eso, ¿no? Respetar la decisión del otro por su vida, por no consumir en esta situación. Y también ya, si queremos, eso es como muy directo, ¿no? Si si queremos protegernos como población, una acción comunitaria importante, o a nivel institucional o a nivel social, es tener muchas más actividades. La disponibilidad de tiempo desde la adolescencia, así ese término, disponibilidad de tiempo, es decir, tener tiempo libre. Curiosamente, el tener tiempo libre es un factor de riesgo para el consumo de drogas, ¿no? En la adolescencia. Entonces, no se trata de que nos llenemos de actividades, pero sí tener actividades más saludables, ir a hacer ejercicio, ir a tener amistades que tienen otras prácticas. Créanme que son factores protectores para cualquier consumo de cualquier droga, por dos cosas. Una, porque generamos dopamina, generamos oxitocina, serotonina de formas más naturales, de formas más saludables, y ya no sentimos la necesidad de generar esa sensación de placer con otras drogas, bueno, con drogas, ¿no? Y ya lo hicimos de manera natural. De manera natural lo hacemos hasta comiendo, hasta durmiendo, estando con la persona que nos agrada, ¿no? Etcétera. Entonces, tener actividades saludables, tener amistades que tengan esas actividades es una acción de prevención. O sea, que nosotros podemos tomar, ¿no? Sí podemos tener un círculo de amigos que, bueno, tenga el consumo de alcohol, ¿no? Quizás, pero también tener círculo de amigos que su única actividad no sea eso. Eso puede ser indirectamente, nos vamos a estar protegiendo, al consumo. Eh, y bueno, no sé si han visto también algunas acciones más a nivel poblacional, como a lo mejor carteles, a lo mejor lo que vemos en los cigarrillos, estas situaciones de prevención que vemos de tapar los cigarrillos, incluso de las horas límite de comprar el alcohol, pues créanme que también han aportado, ¿no? Un poquito, todas han ido aportando un poquito y se nota en la estadística, en la epidemiología, como esas acciones de prevención sí están funcionando. Y y también estar muy informados, ¿no? Interesarnos por el tema, tomar decisiones informadas. Y bueno, esas serían algunas de las acciones preventivas importantes.
Muchas gracias. Pues ahí está la recomendación, Héctor, te agradecemos. Saludamos a todas las personas que se suman a esta transmisión. Guillermo de Humer Torres nos dice interesante información. Roberto Muñoz, saludos, interesante tema, muy actual. Roberto también nos dice, ¿en el gobierno hay algún programa de combate de distribución de drogas, detección de puntos de venta o algo parecido? Porque es un problema serio. Dani Reyes nos dice, un grande, mi papá, el psicólogo. Saludos a Dani también. Y bueno, no sé si quieras contestar esta pregunta, Héctor, y bueno, pues de una vez platicar lo que la Universidad Veracruzana también está haciendo. Sí, bueno, pues disculpen si volteé, estaba un gato por aquí pasando. En cuanto a la pregunta que nos hacen, más que detectar, lo que sí tengo claro es que hay acciones de prevención, hay acciones para atención, tenemos muchas a nivel federal y a nivel estatal. Por ejemplo, en cuanto a atención a una adicción residencial o una adicción, perdón, en cuanto a atención a una situación que requiere una atención residencial, es decir, de resguardo, de que la persona pasa ciertos meses en un lugar, para recibir precisamente pues un tratamiento. Sí tenemos algunos centros por aquí en el estado. Tenemos desde, por ejemplo, Casa Nueva, están a lo mejor a nivel privado Cúspide. Y en atención ambulatoria tenemos, por ejemplo, los Ecosama, antes también llamados Unemescapa, me parece, y centros de integración juvenil. Pero en cuanto a detección ya de puntos de venta, como más situación relacionada con el crimen organizado, con la delincuencia, pues esa sí es información que a la mano no la tenemos muy clara, ¿no? Pero sí sabemos que están pues, tomando medidas y acciones al respecto. Em, y por allí no sé si había otra pregunta. Me parece que no, ¿verdad? No, más bien yo te Gracias por los preguntaba, saludos. pues, Sí, sí, sí. sí, yo te preguntaba, la Universidad Veracruzana también qué está haciendo, pues ya ir cerrando el tema, que nos hables un poquito de conclusiones, de datos de contacto y lo que nos quieras compartir. Sí, claro. Bueno, pues la Universidad Veracruzana, específicamente, además de los esfuerzos individuales de muchas instancias, me gustaría hablar primero del CENDIU, también por ser de nuestra casa. Tiene precisamente dentro del plan universitario de salud integral, tiene un programa denominado bueno, tiene un programa para la prevención de adicciones que se llama Salud Mental y Prevención de Adicciones, en donde, bueno, son esfuerzos, son acciones, no solo de concientización, no solo de sensibilización del tema, incluso hay un programa dedicado o temáticas dedicadas al uso responsable del alcohol. No solo se trata de negar, ¿no? O satanizar el consumo del alcohol, sino también a lo mejor educar, ok, va a haber consumo, pero ¿qué consumo es responsable? ¿Qué consumo cuida mi cuerpo? ¿Qué consumo no afecta al otro? Específicamente eso solo aplica para el alcohol, para otras drogas no, por cómo cruza la barrera hematoencefálica, pues tiene más potencial adictivo o más efectos en el sistema nervioso central, dependiendo el tipo de droga. Entonces, la universidad cuenta dentro del CENDIU contamos con este programa donde además de estas acciones de sensibilización, de concientización, trabajamos habilidades psicosociales, específicamente habilidades psicosociales que se han identificado como factores protectores. Vamos a pensar, por ejemplo, precisamente en cómo tomar decisiones responsables, en algunas relacionadas con hábitos saludables, y la comunicación asertiva, resiliencia, entre algunos otros temas que se han identificado que personas que tienen características, digamos, vamos a llamarle positivas o ciertas características de estas habilidades psicosociales, justo tienen menor consumo de casi cualquier sustancia psicoactiva o de las sustancias psicoactivas. Entonces, dentro de la universidad tratamos de fortalecer esas habilidades psicosociales de manera preventiva, ¿no? O sea, no sabemos si hay un consumo, no sabemos incluso si lo habrá, pero es fortalecer a la comunidad para que precisamente se reduzca el consumo o que incluso nunca lo haya, ¿no? Nunca aparezca este consumo. Em,
Y bueno, eso es una de las acciones que hacemos por aquí en el CENDIU, además de que en algún momento se está pensando implementar grupos de ayuda mutua específicos para alguna situación de adicción, ¿no? En estudiantes universitarios, aún no está en marcha, pero bueno, por allí es algo que a futuro se piensa. Y además tenemos otras instancias, no podemos olvidar a los diferentes institutos de investigación, a las diferentes instancias de que tenemos entidades y dependencias en la universidad. Hay cuerpos académicos dedicados a la investigación en adicciones, investigación en todo este fenómeno. Y bueno, por ejemplo, tenemos la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones, que es Reviva, ¿no? Que forma parte por ahí algunos colegas del Instituto de Ciencias de la Salud y de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, donde precisamente algo muy importante para, para llevar a cabo acciones de prevención es tener una fotografía de tu población, saber qué está pasando. Entonces, en términos epidemiológicos, saber cómo se encuentra, ¿no? En términos de consumo, de frecuencia, de porcentaje, como ya vimos, trastornos, bueno, ya lo platicamos, trastornos comórbidos, ansiedad, depresión y demás. El interesarnos por cómo se encuentra nuestra comunidad ya es una acción también de prevención, porque si no sabemos, digamos, en dónde empezar, o para saber en dónde empezar, primero tenemos que tener el dato actualizado. Y bueno, por ejemplo, tenemos estos reportes de Percíbete por esta por esta red de investigación, Reviva, y esto ayuda bastante a la toma de decisiones para llevar a cabo una acción de prevención o de intervención, incluso en algunas facultades, en algunos grupos específicos vulnerables. Estos son de las acciones que yo veo de manera muy clara en la universidad y que sé que se implementan. También, evidentemente, hay algunos esfuerzos quizás más individuales que a veces no se ven tanto o no se difunden tanto por parte de otros docentes, académicos relacionados con esta temática, ¿no? Y bueno, también, ya aprovechando que tenemos un poco de tiempo para las conclusiones, pues bueno, es importante para la prevención de la adicción tomar en cuenta que en cuanto nosotros, en cualquier conducta incluso, veamos, identifiquemos que ya está afectando nuestra esfera de vida, ya posiblemente es una conducta, un comportamiento quizás problemático, ¿no? Propio. Evidentemente puede haber circunstancias, adversidades contextuales que nos llevaron a tener dicha conducta, ¿no? Pero tomar un poco la batuta en qué puedo cambiar para disminuir dicha conducta. Aquí hablamos incluso ya no solo de adicciones a sustancias, también podemos tener adicciones a ciertos procesos o a ciertas conductas. Entonces, tomar en cuenta que cualquier conducta, vamos a pensar ya sea consumir cualquier droga o no sé, irnos de compras o incluso la adicción a la pornografía, etcétera, que potencialmente genera placer, que activa el sistema de recompensa es potencialmente susceptible de generar una adicción. Por eso vemos hasta en la televisión un montón de adicciones así bien, digamos, diferentes, ¿no? O a diferentes objetos o conductas. Entonces, tenerlo presente y también que bueno, que no solo es un problema de voluntad, también el acompañamiento a una persona que ya vive en una condición de adicción, tener claro que no solo es un problema de voluntad, o incluso no es un problema de voluntad. Ya hemos de alguna manera alterado en términos biológicos, en términos fisiológicos, nuestro cuerpo por este consumo. Entonces, no solo culpar, ¿no? No se trata de culpar a la persona que vive con una adicción, sino más bien reconocer que se encuentra en una situación quizás de enfermedad a nivel biológico y por lo tanto también algún trastorno a nivel quizás más conductual o psicológico. Y también educar, o educarnos o interesarnos por cómo acompañar a alguna persona que vive en una condición de adicción es importante para la misma prevención de toda la comunidad. Eso sería algo bien importante de tener presente.
Y bueno, aprovechando, quisiera platicarles que justo el día de hoy me han entregado una certificación de consejería en adicciones. Y le platicaba precisamente a Marijo antes de entrar que estaba también contento por eso, porque bueno, es una certificación a nivel nacional y que nos acaban de entregar ahí en la Facultad de Psicología. Por ahí me pueden encontrar también en la Facultad de Psicología. También yo colaboro en el CENTIU precisamente en proyectos de salud y principalmente en proyectos relacionados con la prevención de las adicciones. Em, y bueno, mis datos de contacto pueden escribirme a mi correo v, ¿no? Que es ecrodriguez@v.com.mx. Y bueno, estoy para servirles. Héctor, pues nuevamente muchísimas felicidades y bueno, pues nos gusta tener invitados de calidad y obviamente tú eres uno de ellos y bueno, con esta certificación eres un poco más sobresaliente sobre el tema y nos da de verdad muchísimo gusto, Héctor. Y bueno, pues agradecemos que hoy hayas estado con nosotros, Héctor Daniel Rodríguez Palmeros, así como a quienes nos siguieron en esta transmisión en vivo. Por supuesto, también agradecemos a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta emisión. No se pierdan la próxima semana, los esperamos en punto de las 12 del día. Esto fue Naturalmente Universitario y yo soy Marijo Muñoz. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.